Vamos a continuar con farmacología y ahora vamos a ver farmacometría. La farmacometría, como dice la definición, es la medición numérica o matemática del efecto de los fármacos. Pero no se asusten, vamos a entender qué es esta definición. Simplemente es ponerle un número, ¿sí? Un número matemático al efecto de los fármacos. Vamos a pensar así. Si tenemos un comprimido que es un miorrelajante, ese comprimido, ¿sí?, le voy a dar a 10 perros. Es el mismo comprimido, la misma droga, la misma dosis a los 10 perritos. Alguno de ellos le va a producir una intensa miorrelajación. A otros le va a producir una mínima miorrelajación y a la mayoría le va a producir una miorrelajación media, supongamos. Entonces, yo no puedo andar preguntándole, ¿y cómo anduvo la miorrelajación? Y fue intensa. Y el otro no, fue muy leve. Y el otro más o menos. Yo le tengo que dar un valor numérico. Entonces, para eso vamos a utilizar la campana de Gauss. ¿Recuerdan ustedes de años anteriores? Vamos a recordar, para eso les dejo un videíto para que recuerden lo que es la campana de Gauss y luego vamos a ver cómo usamos en farmacología, en farmacometría, ¿sí? Bien, veamos el videito. Venga, vamos a comprender qué es la distribución normal. Y empezamos con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un número de personas pues que forman parte de un barrio, de un pueblo, de un país y queremos estudiar la altura, ¿no? Cómo se distribuye la altura de esa gente, qué parámetros tiene, cuál es la altura media de esa población, etcétera. Así que voy midiendo a todas las personas y los resultados que me dan al medirlos, pues los voy organizando. ¿Cuánta gente me ha medido 1,60? ¿Cuánta gente me ha medido 1,65? Etcétera. Entonces al final lo que voy a hacer es un gráfico, una tabla de frecuencias donde, como veis, en el eje X pongo las distintas alturas que tiene la gente y en el eje Y cuántas personas tienen esa altura. Es decir, por ejemplo, 1,71, ¿no? 1,71 metros, 171 centímetros. ¿Cuánta gente me ha medido 1,71? Pues bastante gente. Esa barra representa el número de personas que han medido 1,71. ¿Cuánta gente ha medido 1,66? Pues también bastante gente, un poco menos, pero también mucha gente ha medido eso. ¿Cuánta gente mide 1,69? Pues bastante. ¿Veis que hay mucha gente que ha medido 1,69? ¿Cuánta gente mide 1,90? Pues ahí ya menos, porque es una altura bastante considerable. No mucha gente mide 1,90. Lo mismo puede ocurrir con 1,46. Tampoco hay mucha gente que me ha medido 1,46. O fijaos, ¿cuánta gente mide 2 metros? Pues poquísima, ¿no? Muy poca gente me mide 2 metros porque es una altura bastante considerable. Entonces, si voy haciendo esta gráfica con todas las alturas, al final me queda una figura más o menos así. Y entonces es cuando decimos que este estudio, la altura, este parámetro, se ajusta a una curva normal, que es esta que aparece aquí. Es lo que se llama una curva de distribución normal, que tiene una serie de características. Por ejemplo, que aquí el valor medio, el que hemos puesto como 1,69, es la media de la población, es la altura media, pero también es el valor que se me ha dado con más frecuencia, el valor que se me ha repetido en más ocasiones, o sea que también es la moda, ¿vale? Y fijaos, más características, esta curva de distribución normal es simétrica respecto a la media, tiene la misma forma a la derecha que a la izquierda, es decir, que igual se distribuyen las alturas para la gente que es más alta que la media como para la gente que es más baja. Y hay tanta gente que mide más que la media como gente que mide menos que la media. Vale, otra cosa curiosa de esta curva es que muchísimas encuestas que yo puedo hacer, muchos parámetros que puedo estudiar, se ajustan a esta distribución, a esta curva. Por eso se llama distribución normal, porque lo más normal es que si yo hago una encuesta, al final los resultados se me ajusten a esta curva. Bueno, por cierto, la media de la población la vamos a representar con este símbolo. Es una letra griega que se llama mu, ¿de acuerdo? Y será la media poblacional. Como decía, hay muchas cosas que puedo estudiar, por ejemplo, el peso que tienen los bebés al nacer. Cuando nace un bebé, pues pesa algo. Entonces, si yo fuera haciendo una encuesta y midiendo el peso de varios bebés al nacer, pues mira, me encontraría con muchos que pesan 3,6 kg. También muchos que han pesado 2,900. Muchísimos bebés que han pesado 3,3 kg. Ya 4,400 menos, ¿no? Porque ya es un bebé bastante considerable. Bebés que pesan poco, como 2 kilos, pues también hay pocos. Que pesen 5 kilos, pues ya muy poquitos. Y en general,
las distintas cantidades de pesos pues se distribuyen una vez más según esta curva de distribución normal. Más ejemplos. Por ejemplo, en un examen como la PAU, ¿no? la selectividad o como lo vayan a llamar, la nota que van sacando los estudiantes. Si represento el número de estudiantes que saca cada nota, pues mira, habrá muchos estudiantes que hayan sacado un 5. Muy poquitos que saquen un 9,5, porque claro, es una nota muy alta. Pero a la vez también hay muy pocos alumnos que sacan una nota muy baja, como un 1. Y en general todas las notas siguen esta distribución, que es una distribución muy normal, porque casi todo el mundo al final pues saca unos valores medios, ¿no? Hay muchísima gente que saca en torno a 5, 4, 6, etcétera. Y tan difícil es sacar una nota muy alta como sacar una nota muy baja. Y por eso esta curva tiene esta forma. Por ejemplo, si le pregunto a la gente ¿cuántas películas has visto el año pasado, en todo un año? Pues a lo mejor me sale mucha gente que ha visto 35 películas, ¿no? Muy poquita gente habrá visto 200 películas en un año, pero también muy poquita gente me dirá que solo ha visto 5 películas. Y en general, si voy organizando el número de películas y el número de personas que la han visto, pues me sale una vez más esta curva de distribución normal, ¿vale? Entonces, esta curva, repetimos, tiene un valor central que representamos con la letra mu, que es la media poblacional, la media de la población. Y tiene otra característica que es la siguiente, y ahora se representa con la letra sigma. Es otra letra griega, sigma en minúscula, que es la desviación típica. Y la desviación típica me dice, vale, muy bien, tú tienes una media, pero la gente que no da la media está muy alejada de la media o se acercan mucho, ¿tienes una población con toda clase de notas o es una población muy homogénea? Me explico. Imaginemos una situación heterogénea, ¿vale? Tenemos un barrio, por ejemplo, un ayuntamiento, y entonces le preguntamos a la gente cuánto gana. Bueno, pues hay muchas personas que ganan 1.500 euros al mes, ¿vale? También hay bastantes personas que ganan 2.000 euros al mes. Y también hay bastantes personas que ganan 1.000 euros al mes. Incluso hay bastante gente que gana 3.000 euros al mes, pero también, por desgracia, hay mucha gente que gana solo 500 euros al mes. Y entonces, al hacer esa curva, me queda una curva, lo veis como bastante plana, bastante achatada. ¿Por qué? Porque hay gente que gana todo tipo de sueldos. Esto entonces me daría una desviación típica muy elevada, porque hay toda clase de resultados. Hay resultados muy alejados de la media porque ganan mucho más dinero, pero también hay resultados muy alejados porque ganan mucho menos dinero. Una situación homogénea sería la siguiente. Yo tengo un barrio en el que muchísima gente gana 1.500 euros, por ejemplo, ya muy poquita gente gana 2.000, pero también muy poquita gente gana solo 1.000 euros, ¿vale? Y no digamos, ya nadie gana 3.000, imaginaos que es un barrio donde todo el mundo es de un perfil muy parecido, muy parecido. No hay casi nadie que gane 3.000 euros, pero tampoco hay casi nadie empobrecido que gane 500. De manera que esta curva de distribución normal les queda como más afilada. ¿Lo veis? Es una curva que está más compacta y esto lo que significa es que hay una desviación típica muy baja. O sea que la gente no se desvía mucho de la media, sino que todo el mundo está apretado, como por así decirlo, en torno al valor medio. ¿De acuerdo? Así que ya, recapitulando, esta es la distribución normal, porque si hago muchas encuestas, los resultados que me van a salir se agrupan según esa curva de distribución, que es una curva que tiene esta forma, que en el valor, que en el centro está lo que llamamos la media poblacional, con el signo mu, y que también tiene la desviación típica, que es un parámetro que me va a decir si es una curva muy achatada o muy afilada, ¿vale? Si es una población muy heterogénea donde hay toda clase de valores o una población muy homogénea, ¿de acuerdo? Y por cierto, esto va a ser importante, una distribución normal, ya para resumir, se denota así, n y entre paréntesis mu y sigma. O sea, cuando veáis una distribución normal que ponga n paréntesis 108, significa que la media es 100 y que la desviación típica es 8. Bien, ahora que ya vieron el video de la campana de Gauss, lo vamos a traer a farmacología, más precisamente a farmacometría. Y como dice el slide, dice la curva de distribución normal o campana de Gauss grafica lo que ocurre cuando se administra una droga a una población o a un grupo grande de individuos y se mide el efecto farmacológico en cada uno de ellos, o sea, en cada uno de los individuos. Los diferentes individuos pueden responder con una diferente intensidad a una misma droga. Supongamos que tenemos una población de perros, por ejemplo dijimos 100, a todos les damos un comprimido que va a ser un relajante, la misma dosis,
y vamos a ver cómo reacciona cada uno de esos individuos. A algunos le va a producir una mayor intensidad de miorrelajación, otra menor, otra intermedia, y eso se tiene que ir registrando en el eje cartesiano de la campana de Gauss. Bien, ahora vamos a tratar de llevar esa curva de distribución normal o la campana a los efectos farmacológicos. Vamos a medir los efectos farmacológicos en una población. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Tenemos 100 perros y les vamos a administrar a ellos una droga, un comprimido con la misma dosis, exactamente igual a los 100 perritos. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo responde cada uno de esos 100 perritos a ese comprimido con esa droga y con esa misma dosis que todos recibieron, ¿no? Vamos a medir la intensidad de la respuesta en cada uno de esos 100 perritos. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesianas y lo que pueden ver ustedes que en el eje horizontal vamos a tener los valores para el aumento de la intensidad de la respuesta. Algunos perritos van a actuar con mayor intensidad y otros con menor intensidad. Y en el eje vertical vamos a tener el número de individuos que van a responder a esa intensidad que estaba en la horizontal. Bien, vamos a continuar en el siguiente slide. Bien, supongamos, dando continuidad con el slide anterior, que tenemos una población de 100 perritos y le vamos a administrar a todos el mismo fármaco, la misma dosis, y vamos a ver que la mayoría de la población, en este caso 71% de los perritos, van a responder con una intensidad de respuesta esperada o habitual. Pero hacia los extremos de la campana de Gauss tenemos otro porcentaje, tenemos un 12% con menor intensidad y otro 12% con mayor intensidad de respuesta. Y más hacia el extremo de la campana de Gauss, casi invisible le llamamos, tenemos 2,5% con individuos que van a tener una respuesta resistente o tolerante a los efectos de la droga. Y otro 2,5% de individuos que van a dar una sensibilidad muy marcada a la misma dosis de la droga, desarrollando efectos muy intensos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y esto es muy importante para la clínica, porque el clínico, si bien sabe que la mayoría va a responder de una forma esperada o habitual, tenemos que ser conscientes que podemos encontrarnos con pacientes que tengan una respuesta diferente a la mayoría de los pacientes. O sea, pacientes que puedan ser tolerables a la droga, que puedan tener hipersensibilidad a la droga, que no respondan al tratamiento. Entonces, ser conscientes de que pueden aparecer esos pacientes. Si bien no es la mayoría, pero es factible que aparezcan. Entonces, por un lado, en la farmacometría yo tengo que entender la campana de Gauss en farmacometría para poder medir el efecto farmacológico de una población frente a una droga. Ahora vamos a trabajar con otro eje cartesiano y es para determinar la curva de la relación entre la dosis
y la respuesta a un fármaco. Para poder entender, yo necesito conocer y necesito darle un valor al efecto de una droga. Entonces uso esa curva, dosis-respuesta. Farmacometría, recuerden, estamos en farmacometría. Bien, en el eje vertical del eje cartesiano, yo lo que voy a tener es la intensidad del efecto. Voy a comenzar. A medida que va subiendo ese eje vertical, me está diciendo que es más intenso el efecto de la droga. En el eje horizontal voy a tener la dosis. O sea que yo voy a ir aumentando la dosis en el eje horizontal. Generalmente, si aumentamos la dosis, produce un aumento paralelo de la intensidad de la respuesta. ¿Se acuerdan que yo en los Power anterior le había dicho? Entonces, generalmente las drogas tienen dos dosis, una mínima y una máxima. Supongamos que sea de 2 a 4 miligramos por kilo. Y siempre le decimos, comiencen por la dosis más baja. Porque muchas veces comenzando con la dosis de 2, ya obtenemos el efecto farmacológico. Entonces, ¿para qué darle más droga? Entonces hablamos de una dosis de 2 a 4, por ejemplo. Bien, el aumento de la dosis va a producir un aumento paralelo de la intensidad de la respuesta. Pero hasta un punto. Después de ese punto, por más que aumentemos la dosis, no vamos a obtener un aumento del efecto farmacológico. ¿Ah? Y a partir de ese punto, yo voy a obtener en la curva un plato o una meseta. Si aumentamos la dosis después de ese punto donde comienza la meseta, es muy probable que tengamos dos situaciones. O intoxiquemos al paciente o matamos al paciente. Entonces, no crean que por el afán de curar al paciente voy a aumentar la dosis. No. Pensando en que voy a tener más efecto farmacológico. No. Va a llegar un punto donde no se debe aumentar más la dosis, porque hasta ahí el efecto farmacológico es lo máximo. A partir de ahí no vamos a obtener más efecto farmacológico. Al contrario, seguí aumentándole la dosis y te puedo asegurar que lo mataste al paciente o lo intoxicaste. Así que hacer bien las cosas, respetar las dosis, los intervalos, hay que respetarlos. Vamos a ver ahora en esa misma curva dosis-respuesta qué es la inclinación. La inclinación, o pendiente como lo describe el Malgol-Valsesia, es lo que representa la parte central en el momento de la clínica. Si nosotros tenemos una inclinación muy vertical, me está diciendo a mí que pequeñas variaciones en la dosis ya me da el efecto máximo. Entonces es una droga poco segura en el sentido de margen de seguridad. Por el contrario, si mi inclinación es más acostadita hacia el horizontal, me dice que es una droga de amplio margen de seguridad y por lo tanto tengo que aumentar más la dosis, es más amplio el rango de la dosis para lograr el efecto farmacológico. Es una droga que es poco peligrosa. Esto es importante en el momento de la clínica, pues hay que respetar siempre la dosis. Seguimos con nuestra curva. ¿Qué más le podemos sumar? ¿Qué otra información puedo sacar? El efecto máximo, que ya más o menos hablamos en los slides anteriores.
mediante la curva dosis-respuesta, conocer el efecto máximo nos determina la dosis necesaria para obtener ese efecto máximo. Y esto es muy importante porque conocer esa dosis a nosotros nos dice que no debemos sobrepasarnos porque no va a incrementar el efecto farmacológico deseado. Al contrario, puede nuestro paciente intoxicarse o bien morir. ¿Estamos? Entonces, por eso es que le digo, ya hablamos, cuando hablamos más o menos de meseta, bien, ¿cuál es nuestro efecto máximo? Está en relación a cuál es la dosis más alta que puedo administrarle y hasta ahí sé que voy a tener el efecto farmacológico y que no me debo pasar. Si me paso de esa dosis, ya voy a tener efectos farmacológicos tóxicos. Veamos ahora otra cuestión muy importante en la clínica, que es la potencia. Para poder entenderlo, les voy a preguntar a ustedes qué piensa ver mi tercer año. Si yo tengo que desparasitar a un perrito, supongamos contra toxocara, contra un parásito, y tengo que elegir entre dos drogas, la droga roja y la droga azul. Y yo les digo, miren, para lograr un efecto de 40, vamos a ponerle número a nuestros efectos, no vamos a decir, tiene un super efecto, no, vamos a ponerle un número, 40. Yo, la droga roja, tengo que ponerle 5 miligramos por kilo. En cambio, para lograr ese efecto de 40, tengo que poner 10 miligramos por kilo de la droga azul. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es más potente? Yo me inclinaría que es la roja. Entonces, la potencia de la acción farmacológica, 40 sería en este caso, depende de la cantidad o de la dosis de las drogas para poder obtener ese efecto deseado. Espero que se pueda entender de esta forma. Si no, lo volvemos a repetir, me avisan y volvemos a repetir. Ahora que vieron lo que es la eficacia máxima y la potencia, les dejo acá en este slide para que puedan leerlo y no confundan, no es lo mismo eficacia que potencia. Continuando con la farmacometría, hay ciertas definiciones que la tenemos que tener muy clarito. ¿Qué es una dosis subóptima o ineficaz? Es la máxima dosis que no produce efecto farmacológico apreciable. Por supuesto que va a depender de la droga, pero para darles un ejemplo, si mi dosis terapéutica va de 2 a 5 miligramos por kilo, por ejemplo, para una X drogas, la dosis subóptima podría ser 3,5. Capaz para otra droga es 3. Para otra es 3,8, pero está por debajo de la dosis mínima. ¿Qué es la dosis mínima? Es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. Si mi dosis va de 2 a 5 miligramos por kilo, la mínima es 2. Por el contrario, una dosis máxima es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Mi dosis terapéutica, dijimos, la mínima es 2, la máxima es 5. ¿Qué es la dosis terapéutica? Es el rango comprendida entre la mínima y la máxima, 2 a 5 miligramos por kilo. La dosis tóxica es la dosis que produce un efecto indeseado. ¿Sí? Siempre le digo, respeten la dosis. Si es de 2 a 5, la dosis terapéutica no pongan más, porque van a tener efectos tóxicos, efectos indeseados. Dosis mortal, obviamente, es la dosis, supongamos que de 2 a 5 la terapéutica, 6, 7 ya es una dosis tóxica, pero si le ponen 8, le ponen 10,
de un determinado fármaco, ya le pueden producir la muerte al paciente. Y nos queda determinar la dosis letal 50 y la efectiva 50. Estas dos últimas se utilizan mucho en el laboratorio y la dosis letal o mortal 50 es la dosis que produce la muerte en el 50% de la población. Si tengo 100 individuos, administramos el fármaco, todos bajo las mismas condiciones, y muere el 50%, la mitad de mi población. Estamos hablando de una dosis letal 50. Dosis efectiva 50 es la dosis que produce un efecto terapéutico en la mitad de la población que recibió esa droga. Ahora que ya vimos lo que es la campana de Gauss, la curva dosis-respuesta en la farmacometría, tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden producir alteraciones, modificaciones de la acción de los fármacos. Uno de ellos es la edad. No es lo mismo medicar cachorritos, pacientes recién nacidos, animales de joven edad. Tampoco lo es en aquellos animales viejos o gerontes. Los animales muy jovencitos no tienen su maquinaria, diríamos, totalmente desarrollada, principalmente lo que es a nivel hepático, todo lo que es el paquete enzimático que tiene que metabolizar las drogas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes porque por ahí una dosis terapéutica puede intoxicarla yo porque no tienen totalmente maduro su sistema de metabolización o de excreción como son los riñones. Por el otro extremo tenemos los gerontes, que son los viejitos, que ellos tienen su maquinaria, su hígado, sus riñones, tienen desgastados. Entonces también van a tener problemas para metabolizar ciertas drogas o para excretarlos. Entonces la edad juega un papel fundamental en el momento de la administración de un fármaco. Otro factor muy importante es el peso corporal. Animales con mucho tejido graso o animales muy flacos, la metabolización de los fármacos y la excreción de los fármacos, como así también la distribución y su absorción, pueden estar modificadas. Entonces, estos pacientes también hay que tenerlo mucho cuidado, porque pueden surgir respuestas farmacológicas diferentes a lo normal o a la mayoría de los animales porque no están en un estado de salud óptimo. Ser obeso o ser muy flaquito a la hora de administrar una droga hace que pensemos bien qué dosis vamos a utilizar y tener todos los recaudos necesarios de la clínica. Otro factor es el sexo. En el caso de las hembras, muchas veces el sistema hormonal de una hembra puede modificar, teniendo en cuenta que las hembras tienen ciclos estrales, tienen momentos de gestación, momentos de lactación, entonces es un factor también muy importante porque hay drogas que están contraindicadas durante la gestación o en algún momento de la gestación están contraindicadas o están contraindicadas cuando ya están dando de mamar a los cachorros porque pasa a leche. Entonces también podemos decir que en cuestión de sexo, las hembras son las que hay que tener muchísimo cuidado para ver qué fármaco le vamos a administrar y después a qué dosis se le va a administrar. Otro factor más muy importante es la presencia de enfermedad. Tenemos que elegir bien el fármaco que vamos a utilizar, porque a veces la mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado, entonces si el hígado de nuestro paciente no puede metabolizar porque está enfermo o los riñones no lo pueden excretar porque están trabajando en forma insuficiente, porque tienen una patología de base,
Entonces tenemos que ver qué droga vamos a administrar en esos pacientes a la hora de exigirle que se metabolice y siendo que el hígado está alterado o los riñones no lo pueden excretar. Entonces todo eso hay que evaluar en el momento de la clínica. Otro factor más son los factores genéticos. Tener en cuenta, por ejemplo, las razas. Los caniches de por sí son razas que suelen tener problemas de glaucoma, o los ovejeros alemán, displasia de cadera, o en el caso de los colis, no tienen una enzima barredora, le llamamos, que es la que no deja pasar cierta sustancia a nivel de la barrera hematoencefálica. Entonces, como no tiene, pasan un montón de drogas, por lo tanto hay drogas que no se le puede dar a los colis y a sus parientes en raza, porque si no se intoxican. Y la idiosincrasia, que es propio de un perro, más allá de su raza, que nos pueden dar efectos adversos de una droga, una dosis terapéutica, que en la mayoría de las especies nos dan un efecto deseado, pero bueno, en ese paciente en particular, más allá de su raza, tiene una forma de presentación de la respuesta totalmente diferente e indeseable, y por ello a eso le llamamos idiosincrasia, propio del paciente. Veamos ahora qué es la tolerancia y la taquifilaxia. Son dos cosas diferentes. Tolerancia, cuando nuestro paciente está recibiendo un fármaco por un periodo largo o crónico y notamos que el efecto farmacológico disminuye. Gradualmente comienza a disminuir. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nuestro paciente se hace tolerante a ese fármaco, a esa dosis. Entonces nos obliga a que aumentemos la dosis para obtener el efecto inicial. A eso llamamos tolerancia. La cruzada, la tolerancia cruzada, es cuando se desarrolla tolerancia, pero esa tolerancia no es solamente para esa droga que le estamos administrando, sino que por culpa de esa droga también comienza a haber tolerancia para otros grupos de drogas. Entonces decimos que es el desarrollo de tolerancia no solamente para la droga que se está administrando, sino también para otras drogas. ¿Qué es la taquifilaxia? Acá, la taquifilaxia cambia el periodo en que la estamos administrando. Entonces, el efecto farmacológico va a disminuir, pero luego que administramos la droga en forma repetida, pero por un periodo cortito. Por un periodo cortito que le estamos administrando la droga, ya hay una tolerancia, y le decimos que es una tolerancia rápida, aguda, porque en un periodo tan poquito que le estamos poniendo, ya se hace tolerante. Entonces eso lo llamamos taquifilaxia. Bien, continuamos con los factores y vamos a dedicarle un poquito qué es lo que sucede a veces cuando administramos dos drogas. Entonces hablo como factor, como título, presencia de otra droga. Y hablo de antagonismo y sinergismo. Antagonismo es la disminución, repito, de la respuesta de una droga porque hay otra droga. Y sinergismo es el aumento de la acción farmacológica de una droga porque hay otra droga. ¿Tá? Veamos. Vamos a hablar un poquito de sinergismo primeramente. Bien, recordemos entonces, sinergismo dijimos que era el aumento de la acción farmacológica de una droga por la presencia de otra. ¿Qué ventaja nos da a nosotros el utilizar dos drogas que va a haber, en la cual va a haber sinergismo? Esas dos drogas que van a trabajar lo van a hacer con la dosis mínima. Entonces, el hecho de dosificaciones menores para las dos drogas es una ventaja. ¿Para qué le vamos a poner dosis más altas si las dosis menores
de una droga y la dosis menor de la otra hacen que tengan un mayor efecto, bienvenido sea. ¿Para qué ponerle más droga? Y la otra ventaja, debido justamente a las dosificaciones menores, vamos a evitar tener efectos secundarios o indeseables que no nos gustan de los fármacos. ¿Por qué? Porque justamente estamos usando dosis mínimas de cada una de ellas. Por lo tanto, no voy a tener, o si lo tengo va a ser muy poco, efectos secundarios, porque estoy usando dosis mínimas de cada una de las drogas. Dentro del sinergismo existen 3 tipos. Sinergismo de suma, sinergismo de facilitación o sensibilización y sinergismo de potenciación. Veamos qué es cada una de ellas. El sinergismo de suma. ¿Qué es el sinergismo de suma? Como dice la definición del slide, la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de 2 drogas es igual a la suma de sus efectos individuales. Veamos. Primeramente tengo que tener 2 fármacos. Por otro lado, esos 2 fármacos deben ser agonistas. ¿Da? Recuerden lo que son las drogas agonistas. Que tengan una acción intrínseca o, para que ustedes entiendan, un efecto farmacológico igual, similares. Entonces, 2 fármacos, los 2 fármacos tienen que ser agonistas y los 2 fármacos agonistas tienen que producir un efecto farmacológico semejante. Van a conseguir un efecto máximo, esa respuesta farmacológica, usando dosis mínima de cada una de ellas. O sea, cuando se administran 2 fármacos y se consigue un efecto máximo con la dosis mínima de cada fármaco. ¿Tá? Eso es sinergismo de suma. Veamos qué es el sinergismo de facilitación o sensibilización. Fíjense que ya el título le está ayudando. De facilitación, algo está por facilitar una droga a la otra droga. Entonces digo que un sinergismo de facilitación, un fármaco antecede y magnifica la respuesta del subsiguiente, o sea, del otro fármaco. Por ejemplo, cipermetrina y butóxido de piperonilo. El butóxido de piperonilo lo que va a hacer es, a nivel del hígado, va a hacer que disminuya la metabolización de la cipermetrina. Por lo tanto, la cipermetrina va a poder seguir actuando, va a tener un periodo de acción más prolongada porque el butóxido no permite que se metabolice. Acá la droga sinergizante justamente es el butóxido de piperonilo. Veamos un ejemplo que capaz ustedes lo conozcan en el siguiente slide. Como ejemplo, tenemos el Perfos Max, que viene en pipetas, una presentación en pipeta, donde tiene justamente la cipermetrina, que sería el antiparasitario, y el butóxido, que es el sinergizante. Fíjense, si damos vuelta a la cajita, lo que dice. Fíjense, damos vuelta a la cajita y tenemos la descripción de la fórmula, que cada 100 mililitros contiene las 3 primeras drogas que son antiparasitarias y el butóxido de piperonilo, que es el sinergizante. Todo esto en un excipiente, cantidad suficiente para 100 mililitros. Y bien, nos queda el sinergismo de potenciación. El sinergismo de potenciación, acá tenemos de vuelta 2 drogas y la respuesta farmacológica en este sinergismo va a ser mayor a la suma de las acciones individuales de 2 drogas.
Entonces, el de suma me iba a dar una respuesta farmacológica igual a la suma de las dos drogas. Y el de potenciación, una respuesta farmacológica mayor a la suma de la acción individual de dos drogas. Para que hagan bien el diferencial entre de suma y el de potenciación, porque muchas veces quieren confundirse una por otra. ¿Estamos? Ahora bien, hablemos un poquito de los antagonismos. Acá hablamos de disminución de la respuesta farmacológica de una droga porque hay otra droga, o sea, por la presencia de otra droga. Hay tres tipos también, en este caso de antagonismos. Tenemos el fisiológico no competitivo, químico no competitivo y farmacológico o competitivo. Y vamos a definirla cada uno de ellos. Bien, veamos entonces qué es un antagonismo fisiológico. Acá no estamos hablando de que las dos drogas van a competir por algo, ¿tá? Acá simplemente lo que va a suceder es que se va a anular la respuesta farmacológica. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo una droga que es vasodilatadora y tengo otra droga que es vasoconstrictora, no va a producir ningún tipo de efecto porque son opuestos. Entonces, ¿qué dice el slide? Que antagonismo fisiológico es cuando se produce la anulación de la respuesta debido a efectos farmacológicos opuestos y no a la ocupación de receptores similares. ¿Vamos? O también otro ejemplo, la adrenalina con los sedantes, totalmente opuesto. Por lo tanto, como son opuestos, no va a haber ningún tipo de efecto farmacológico. ¿Qué es un antagonismo químico? Acá una droga anula a la otra químicamente. Tampoco no hay ocupación de receptores. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Supongamos una droga es el antídoto, como ejemplo, una droga es el antídoto de un tóxico. O bien, supongamos otro ejemplo, los antiácidos. Entonces, químicamente una droga modifica lo otro. Entonces, no se produce un efecto. O los quelantes. Una droga quela a un mineral, por lo tanto, no puede actuar. Y el tercero es antagonismo farmacológico. Y acá le invito a que vayan a ver los power de las clases anteriores cuando hablábamos de antagonismo. ¿Sí? Acá lo que se produce, sí, la anulación. Acá no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque compiten por los receptores. Entonces, se anula la acción farmacológica, ¿sí? Porque una droga ocupó el receptor y no permite que la otra se una y produzca el efecto. Entonces digo que es cuando se produce la anulación de una respuesta por la ocupación de los receptores, anulando su acción farmacológica. Y si vemos en los power anteriores, podemos decir que pueden ser no competitivos y competitivos, porque estamos hablando a nivel de los receptores, y bien pueden ser reversibles e irreversibles. Muchas veces se unen al receptor, no se separan, o bien se separan. Entonces decimos que son reversibles. Entonces ahí tenemos los tres tipos de antagonismos que pueden haber: fisiológicos, químicos y farmacológicos. El único competitivo realmente es el farmacológico. Es el único que lo hace a nivel de receptores. Como ejemplo de antagonismo farmacológico, acá le dejo antibióticos que no deben combinarse, o sea, no les deben administrar estos antibióticos en forma conjunta a los pacientes. No usar penicilina y cloranfenicol juntos, ni penicilina junto con tetraciclina. ¿Por qué? Porque en este caso, cloranfenicol y tetraciclina, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos realmente antibióticos, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la acción de la penicilina, y la penicilina es bactericida, mata a las bacterias. Entonces,
cloranfenicol, tetraciclina, que también son antibióticos, pero tienen otra característica, hacen que realmente la penicilina, que es el que me está interesando, que es realmente bactericida, no pueda funcionar.